Atención con la polémica, la última polémica de Elisa Beristain, que parece que no ha salido de YouTube en las últimas 24 horas. Ayer, cuando terminó su programa, acudió a 3 programas más aquí en YouTube, uno de un compañero español, Flor Rubio y Kadri Paparazzi. Vamos a verlos porque ella se dedicó a su monólogo que ya contó en el programa, y cuando le venían las preguntas difíciles ella no quiso contestar. Y vamos a hacer un retazo de esto, porque a esto yo le quiero dedicar un vídeo más largo, a esta explicación con Pepe Garza sentado ahí. Elisa Beristain muy subidita, muy crecida, después de haber dado 2 entrevistas a modo, donde por cierto pues prácticamente le rieron las gracias. He dicho Kadri Paparazzi, no. Kadri Paparazzi junto con Alex Caffey son los que le han contestado precisamente a Elisa Beristain por todas las últimas cosas que estaba diciendo. Ella hoy ha amenazado con demandar a todo el mundo. Va a demandar al colaborador de Caffey, Arturo Oriach, que fue productor de Chisme No Like, a todos los que están diciendo falsedades sobre ella. Y yo me pregunto, una señora que ha tenido un canal por muchos años, que se dedicaba al chisme, ¿ahora no quiere ser objeto de chisme? Venga ya. En fin, estoy muy cabreado, quiero que lo sepáis, porque he visto a una Elisa, pues eso, que se ha dejado querer por algunos canales y que se ha venido arriba. Oye, que a mí me parece genial que se venga arriba y que luche por su programa, pero no que se venga arriba a costa de decir que como es millonaria pues va a meter demandas a todo el mundo. Bueno, que haga lo que quiera, evidentemente, pero cada uno tendremos la libertad de pensar lo que nos dé la gana y tendremos la libertad de pensar sin difamar, cosa importante. A ver, ayer estuvo con este compañerito español que, bueno, quienes seáis de España pues lo conoceréis igual que yo, ¿no? De él no voy a hablar, le felicito porque ha tenido a Elisa Beristain y he visto que últimamente pues también ha entrevistado a gente del otro lado del charco. Todos nos estamos quedando estupefactos, pero bueno, me alegro que le vaya bien. Los de España ya sabemos un poco, pues eso, lo que sabemos. Elisa Beristain entra en este primer directo que hace con Juanca, vaya. Juanca le hace un montón de preguntas que ella no responde. Es verdad que Juanca está bastante perdido de todo este tema porque acaba de llegar un poco al tema del salseo latino. Pero vaya que le preguntó, pero exactamente qué pasó entre tú y Javier. No puedo, entre lo poco que dice, porque se dedica a dar el mismo discurso en los 3 canales. He dicho antes Kadri Paparazzi, ¿no? No es Kadri Paparazzi, es otro canal que fue donde entrevistaron al hermano de Elisa Beristain, que era esto lo que me faltaba por decir. Le dice Juanca si Elisa tiene algún tipo de relación con Javier Ceriani, y ya dice que sí, que tienen un grupo de WhatsApp donde van hablando cosas del cierre de lo que es la empresa, lo que es la marca Chisme No Like. Es lo único que dice, porque lo demás es un loro de repetición de lo mismo que ya dijo en su programa, lo estupenda que es, el ave fénix en el que se ha convertido, porque después de una caída ella se iba a operar, pero ya no, y bueno, el mismo rollo todo el rato. Digo el mismo rollo porque es que la verdad he acabado un poco harto de ver el mismo discurso en los 3 canales, y digo 3 porque no sé si ha habido otro más al que haya acudido, pero ayer esta entrevista la hizo desde el estudio de Chisme No Like. Luego corta la entrevista porque le queda un 5% de batería. Con Flor Rubio se va a hacer la entrevista al coche, y con Andrea Show, me parece que se llama, hace la entrevista ya desde su casa. Es decir, que la señora sí, ayer dedicó como 8 horas a dar entrevistas para decir absolutamente lo mismo o para promocionarse. Bueno, vamos, aquí en Juanca ya no dijo más nada, la verdad. Empezó con lo de las demandas, que luego ha confirmado hoy en su programa, pero eso vamos a llegar ahora. Aquí con Flor Rubio hace la entrevista desde el coche, ¿vale? Bueno, y se dedica a repetir una vez más lo mismo que ya había dicho en el canal de Juanca, lo mismo que ya había dicho en Beristain.
No cuenta nada más. De hecho, hay algunos colaboradores que sí quieren hacer preguntas y cositas, ¿no? Como se llama el programa de Flor. Pero Flor no les deja porque, bueno, pues el tema de Seriani. Y porque Flor también, a ver, con Alex Caffey se las ha visto un poco de todos los colores. Pero Flor no quiere problemas con Alex Caffey, ¿no? Entonces, en un momento dado, corta, en este caso al más joven, a Carlo Uriel, que es menor de edad. Y, bueno, para evitar, digamos, polémicas con Caffey. Y bueno, nada más, esta entrevista fue más corta, pero resume las 2 horas de la entrevista anterior. Y es lo mismo, que yo, que fue una decepción, que no me lo esperaba, pero que luego yo me reinventé y entonces quise formar este programa con el que ahora estoy muy a gusto, con tal, con cual. Lo mismo otra vez. Bueno, ya digo, al final como en todos los programas hablaba un poco. En el de Juanca no, porque Juanca acaba de llegar un poco a esto. Pero aquí sí le preguntaron por Caffey y ya digo que esa polémica la cortó Flor Rubio. Así que nos vamos al tercer programa, que ya contó alguna que otra cosita más. Y luego nos vamos a ir con las reacciones de los afectados y con lo que ha salido hoy de Elisa y Pepe Garza y una nueva contestación a la contestación. Tercer programa de Elisa, Andrea Show TV. Que este canal yo no lo conocía, fue buscando un poco la entrevista del hermano de Elisa Beristain, pues que me enteré un poco que existían, la verdad. A ver, con Flor Rubio no fue exactamente una entrevista a modo, ¿vale? Pero ella pudo soltar su monólogo. Con Juanca le hizo las preguntas de rigor, porque tampoco tenía mucho más. Él, bueno, para ser justos, porque no quiero que se me enfade, él dijo que tenía más preguntas preparadas, pero como Elisa tuvo que cortar el directo después de 2 horas, pues bueno, que no le pudo hacer más. Pero aquí en Andrea Show habla de 2 elementos, ¿vale? Que tampoco a esto se les ocurre preguntárselo, ¿eh? Es la gente del chat la que lo pregunta, la que quiere saber y la que quiere un poco entender las cosas. Roba Avellaneda y Fátima, la del spa ecológica. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, pues Elisa dice que no, que Fátima ya no estaba con ellos desde hace tiempo y da a entender que al parecer era ella la que no quería pagar más dinero por estar en Chisme No Like, o que no quería subir la tarifa, algo así. De Roba Avellaneda habla bien, pero dice que es íntimo amigo de Javier Ceriani, dice es un amigo especial de Javier y bueno, pues me he quedado un poco con ganas de más. Roba no va a decir nada, yo esperaba un poco la contestación de Lisa y ya está. En comentarios me dejabais ayer, creo, o no sé, lo he visto en el panel, que por qué yo no entrevistaba a Elisa o por qué no le pedía una entrevista a Elisa. Bueno, pues voy a decir por qué, porque yo no hago directos, yo hago vídeos. Si hago algún directo en alguna ocasión muy, muy, muy especial, que haya a lo mejor un foco de la noticia urgente ocurriendo en ese mismo momento, pero yo no suelo hacer directos. Empecé haciendo directos en el canal principal, cuando empecé con ese canal, pero luego ya me daba hueva, ¿no? Como dicen en Latinoamérica, en los países latinoamericanos. Entonces, pues básicamente no. Ahora, yo también le digo, yo tampoco he buscado a Elisa, la verdad. Pero bueno, si ella quiere, pero no una entrevista a modo, ¿eh? Yo le haría una serie de cuestiones y si me las puede responder, pues yo las transmito. Eso sí. Ahora, quiero decir, yo aquí he podido criticar su programa, tal, pero bueno, yo tampoco le deseo mal a nadie. Es decir, ya le dije que un canal de chisme al final depende un poco del chisme. Puede haber programas, esto también le pasó a Chisme No Like, programas más aburridos, programas más entretenidos y programas que captan mejor a la audiencia que otros. Y que ahora pues le toca un poco el caminito
y vuelvo con la recomendación de siempre. Yo es que si fuera ella, porque ya digo que esto fue ayer, que era Santa Elisa Beristain, ¿no? Y hoy de repente se ha convertido en una Carla Panini, la Carla Panini de YouTube, y le sienta mal. Hoy estaba realmente enfadada. Entonces, a esta Carla Panini de YouTube, yo creo que lo más inteligente, y no la tengo por tonta, que puede hacer, ya lo dije, es tomárselo con humor, cogerse ese papel de mala, ser la gran villana, pero aplicarlo a su trabajo. Porque ahora lo que está haciendo es un rica famosa latina, pero con youtubers. Está que no puede con Alex Caffi y con Kadri Paparazzi. Vale. A ver, yo voy a transmitir todas las versiones. Ayer Alex Caffi dijo que él no mostraba pantallazos porque no era su estilo. Pero tampoco lo que ha hecho hoy Elisa está bien porque no desmiente nada de lo de Caffi, ¿vale? Entonces, para mí Elisa se ha pasado un poquito, ¿no? Porque lo ha querido poner de mentiroso, de que él no había pactado ninguna llamada con Elisa en este sentido. Y en los mensajes que ha mostrado Elisa, lo que se puede ver, al menos, es que Alex Caffi intentó buscar su versión. Y ella, por lo que sea, pues no contestó. Bien. Aunque la llamada no estuviera pactada, yo, sinceramente, creo que el llamarla en directo, pues era un aliciente para ese en vivo de Alex Caffi y para su programa. Y sobre todo, bueno, pues por el hecho, por cómo respondió, que yo creo que dijo ya varias cosas. Elisa Beristain ha amenazado hoy con demandar a Artur Oriak y con demandar a Alex Caffi. ¿Demandarles por qué? O sea, esto me parece que son gilipolleces. Tonterías. ¿Por qué les va a demandar? Que si tú me has mandado un mensaje, que si no me lo has mandado, que si... No, es que no se vale. Y la carta, si quiere utilizar la misma carta, en este caso, que en su momento Ana María Alvarado, de violencia contra la mujer, acoso, no, esto no es violencia contra la mujer ni acoso, esto es salseo, mitote, argüende, lo que ha hecho Elisa Beristain en Chisme No Like durante un montón de años. Entonces, y las barbaridades que ella ha dicho de gente más famosa en este sentido. ¿O no nos acordamos de un montón de celebridades de México, especialmente conductores, conductoras de programas? Elisa se ha despachado a lo grande, a lo grande. Entonces, y muchas cosas, aun cayéndome mal, determinado conductor, determinada conductora, a mí se me han hecho muy fuertes porque me parecía tan gratuito que creo que no merecía la pena en ese sentido. Elisa, bueno, está que no puede con Caffi y ya ha anunciado demandas. Y demandas a todo el que ose decir nada de su persona aquí en YouTube. Hombre, Elisa, ¿a qué te has dedicado tú en Chisme No Like? Es que no se puede estar dedicándose al chisme y luego que nadie hable de ella. Y bueno, además que ha estado en Rica Famosa Latina, en que, bueno, prácticamente ha mostrado a su familia en redes sociales, en Chisme No Like, también los hemos visto, a Pepe Garza, a sus hijas, no sé, yo a las hijas las voy a dejar, creo que son mayores de edad las dos, pero las voy a dejar aparte porque no tienen nada que ver. Pero a mí se me hace fuerte. Y le han contestado también estos. Los de Kadri Paparazzi. No se ve... Bueno, a ver si subo un poquito. A lo mejor se ve. Esperado. Vale, lo veis aquí. Vía telefónica hablando con Ale, ex colaboradora de Chisme No Like. ¿Qué cuenta esta chica? Bueno, insiste mucho el Lobo en si a René Franco, que estuvo en esos últimos días de Chisme No Like, y que lo iban a contratar para reformular la producción del programa, lo despidieron por una gran bronca de Elisa Beristain en ese sentido. La chica no quería hablar, pero al final ha dicho que sí. Y ha dicho también
Lo digo para que lo sepa Elisa, ¿no? Porque Elisa viene aquí un poco de dictadora, que no se puede hablar de ella y que no se puede decir absolutamente nada. Que los contratos de confidencialidad se referían un poco a los temas informativos que ellos trataban, es decir, al trabajo, ¿vale? Pero que evidentemente a nadie le puede prohibir pensar lo que quiera pensar de una persona. En ningún país del mundo, bueno, en algunos, digo yo, donde haya este tipo de restricciones de pensamiento, pero cualquier país donde haya democracia, evidentemente yo puedo pensar lo que quiera de Elisa y lo que quiera de Seriani y lo que quiera de cualquiera. Lo que pasa es que luego, en un canal de chisme, tú puedes dosificar o decir las cosas como tú crees que son. Yo particularmente no me considero una persona muy ofensiva, pero es que yo he notado una evolución de Elisa de un día para otro desde que ayer empezó a dar entrevistas. ¿Por qué? Porque a los canales donde fue, a ver, yo no digo ni que la insulten ni que le echen un escupitajo, no, en absoluto. Pero no era la entrevista, o sea, no era la Elisa que vimos, por ejemplo, con Ana María Alvarado, que yo entiendo que le diera la primera exclusiva, porque Ana María colaboró también con Chisme de No Like. Bueno, yo entiendo muchas cosas, ¿vale? Lo que no entiendo es la prepotencia, porque se le ha visto muy subida de que ayer fue a 3 canales de YouTube que le pidieron entrevista, la trataron bien, porque no tenían tampoco por qué tratarla mal, ni decirle nada, y ella ya se ha creído la reina de YouTube. Y más cuando, con el asunto de Pepe Garza, se ha visto que ha superado los 2000 espectadores. Ya está, 2000, no ha llegado a 2100, 2000. Está muy bien, es una cifra muy buena, pero lo de siempre, ¿no? Alejada de Javier Seriani y de Chisme No Like. Entonces, yo creo que esos números al final lo que le hacen un poco a Elisa es darle como una especie de baño de realidad, que en este sentido pues le ha sentado bastante mal. Ella insiste en que hay una campaña de desprestigio y en absoluto es simplemente que después de tantísimos años, pues lógicamente aquí hay un público en YouTube, aquí hay una audiencia que necesita explicaciones, busca esas explicaciones, probablemente algunas sean verdad, otras sean falsas. Seriani, más allá de... porque Seriani no sabía el éxito que iba a tener, entonces cuando llega aquí a YouTube, ¿cómo llega Seriani? Llega enfadado de a ver qué audiencia tengo, a ver... No sabía lo que se iba a encontrar. Y yo le he visto a Seriani un poquito más normal, ¿eh? Y a Elisa creo que le ha sentado un poquito mal, pues demasiadas cosas. Yo le diría que se tranquilice un poco, que si va a ser la Carla Panini aquí de YouTube, pues que entonces se prepare. Porque es que al final tantas demandas que quiere poner... nos van a hacer pensar que efectivamente es la mujer que de un millonario que no tiene otra cosa que hacer nada más que poner demandas. Aquí en esta entrevista se ha llevado a Aurora, la asistenta, para hablar también de todo este tema del divorcio. Que al final no hay divorcio ni hay nada. Incluso voy a decir que la entrevista me ha parecido como una especie de montaje. Pero eso ya lo analizaremos en otro vídeo. Porque, no sé, me ha parecido tan raro, ¿eh? Y Pepe Garza se le veía ahí muy incómodo, prácticamente haciendo un acting como en Rica Famosa Latina. Pero bueno, de esto ya hablaremos. Digo que es un acting, lo de que había un papel en la corte y muchas cosas. Luego cuando ha venido la asistenta, es que yo no sabía con quién irme, con Elisa, con Pepe, yo, donde vayan las niñas. Me ha parecido todo tan rarísimo. En fin, que yo le diría a Elisa, pues eso, que empiece a hacer un poco el contenido que nos gusta, que no pasa nada si al final se convierte en una Carla Panini, pero que lo sepa llevar un poco mejor que la otra, porque la otra es súper odiosa, por razones que todos sabemos y todos conocemos, y en el caso de Elisa, pues es que no se
no se las puede dar de la gran periodista de espectáculos. Lo voy a dejar aquí porque ya me quedo sin voz, pero vamos, quiero conocer vuestras opiniones, especialmente en este vídeo. Dejarlas aquí abajo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal principal Jack de Corazones. Gracias por estar ahí y seguiremos atentos porque creo que me he quedado con cositas por decir. Gracias.